Respiración celular. Respiración celular anaerobia. La respiración celular es el proceso por el cual las células obtienen energía gracias a la presencia del oxígeno. Respiración aerobia. Pero, ¿qué sucede en el caso de no haberlo? El día de hoy hablaremos de la respiración anaerobia, el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo sin oxígeno. ¡Comencemos! Vamos por partes. Recuerda que la glucólisis es el proceso en el que una molécula de glucosa se convierte en dos moléculas de piruvato, y en el camino se desprenden dos moléculas de NADH y dos de ATP, que son los responsables de la energía. En presencia de oxígeno, si recuerdas, después de la glucólisis se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Pero cuando hay medios en los que no hay oxígeno, o sea, en condiciones anaerobias, como con las bacterias, la reacción química que se lleva a cabo es la fermentación. En la fermentación no se producen más moléculas de ATP, como en la respiración aerobia. Sin embargo, es necesaria para convertir las moléculas de NADH, que se producen en la glucólisis, en NAD+, que es la forma oxidada del NADH, o nicotina de dinucleótido, el cual debe reciclarse constantemente para hacer que la glucólisis pueda continuar. Todo esto sucede dentro del citosol. El tipo de fermentación para regenerar el NAD+, se lleva a cabo dependiendo de la ruta metabólica con la que los distintos organismos hayan evolucionado, ya sea fermentación láctica, que produce ácido láctico a partir del piruvato, o la fermentación alcohólica, que produce etanol y dióxido de carbono a partir igual del piruvato. Como la respiración anaerobia no se degrada completamente la glucosa, ni se toma energía del NADH para producir más ATP, los organismos que dependen de la fermentación deben de consumir más glucosa para generar la misma cantidad de ATP que los organismos que realizan la respiración celular aerobia. Adentrémonos en los tipos de fermentación. Fermentación láctica. Piensa en el siguiente ejemplo. Estás en tu casa tranquilo y de pronto escuchas a lo lejos de la calle al elotero. Se te antojan unos deliciosos esquites, pero no traes zapatos y el señor se aleja. Te pones los zapatos lo más rápido que puedes y corres de igual manera hasta la esquina de la cuadra. Llegas con el elotero casi sin aire y con dolor intenso en los músculos de las piernas. ¿Qué tiene que ver esto con la fermentación láctica? Pues bien, cuando saliste corriendo detrás del elotero, tus músculos dependieron de la glucólisis para obtener parte de su energía, y tus pulmones se esforzaron para restituir el oxígeno necesario para la respiración celular. Pero como tus músculos se activaron de más y consumieron todo el oxígeno que tenían, es aquí donde la glucólisis suministra sus dos moléculas de ATP por glucosa, lo cual permite aportar la energía necesaria para una aceleración breve y final y así lograr alcanzar al elotero. Las células necesitan reabastecerse de oxígeno para que el piruvato entre de nuevo en los músculos, donde se usará para la respiración celular y en el hígado, para que el piruvato se convierta de nuevo en glucosa. Esta pasa luego al torrente sanguíneo, como fuente de energía por las células del resto del cuerpo. Para regenerar el NAD+, las células musculares fermentan moléculas de piruvato en lactato, usando los electrones del NADH. Diversos organismos se valen de la fermentación láctica, como las bacterias que convierten la leche en yogur, crema ácida y queso. Al tener un sabor amargo, el ácido láctico y los demás ácidos tienen un sabor distintivo. Además, el ácido también desnaturaliza la proteína de la leche, es decir, cambia su estructura y hace que se espese, lo que provoca la apariencia semisólida en la crema, por ejemplo. Vamos ahora a la fermentación alcohólica. A diferencia de la fermentación láctica, en la que se produce ácido láctico, la fermentación alcohólica va a producir etanol y también desprende una molécula de dióxido de carbono. La fermentación alcohólica sucede cuando el piruvato, en primer lugar, se convierte en acetaldehído, gracias a la enzima piruvato descarboxilasa. En este proceso se desprende el dióxido de carbono. Después, el acetaldehído se convierte en etanol con la ayuda de la enzima alcohol deshidrogenasa. En este proceso, el NADH que se obtuvo de la glucólisis se oxida y convierte en NAD+, que es el necesario para la glucólisis siga ocurriendo. De esta manera sucede la fermentación alcohólica. Ahora veamos las aplicaciones que esta tiene en la vida del ser humano. Seguro has escuchado hablar de la necesidad de utilizar levadura en el proceso de hornear pan. Y es que este microorganismo pertenece al reino fungi. Es capaz de realizar la fermentación alcohólica, en la que al desprenderse el dióxido de carbono, hace que la masa del pan se infle y se formen las burbujas que vemos al cortarlo.
Las burbujas que vemos, por otro lado, cuando sirven un vaso de cerveza o una copa de vino espumoso, se producen de la misma manera que en el pan, por la liberación del dióxido de carbono durante el proceso de fermentación. Repasemos. El objetivo de la respiración anaerobia no es el de producir energía, sino reciclar el NADH para oxidarlo en NAD+. La fermentación es un proceso alternativo de reoxidación del NADH a NAD+, en el caso de no haber oxígeno. La fermentación se divide en fermentación láctica y en fermentación alcohólica. La fermentación láctica es el proceso de generación de ácido láctico, que se aplica tanto en la industria alimentaria como las cremas, quesos o yogures, como en el cuerpo humano, en el caso de excesiva actividad muscular, por ejemplo. La fermentación alcohólica es el proceso por el cual los piruvatos de la glucólisis se transforman, primero en acetaldehído y luego en etanol, en el que se desprende dióxido de carbono. Las burbujas de los vinos o la cerveza y el que suba la masa en los panes son ejemplo de esto. Sigue practicando con los ejercicios que te proporcionan. ¡Hasta pronto!